Mis abuelos por parte de mi madre, solían vivir en un lugar llamado El Cerro, o como se pronuncie, no soy bueno con el español desde que me mudé a Estados Unidos, cuando tenía 6 años ese lugar, estaba entre Pueblo Nuevo e Irapuato. Tengo una historia del hermano menor de mi mamá, mi tío. Mis abuelos vivían en una pequeña casa de ladrillo, que mi abuelo construyó, no había baño, así que tenían que ir al campo para hacer sus necesidades. Mis abuelos se fueron a Irapuato por un par de días, y mi tío se quedó solo. Posteriormente salió a hacer lo suyo tarde en la noche. Hay que tener en cuenta, que estaba completamente oscuro, y a veces solo usaba una linterna para poder ver. Mi tío estaba haciendo lo suyo, cuando suena algo como gatos peleando entre ellos, dice que se puso nervioso, pero él sabía que eran gatos. A lo largo de su caminata de regreso, escuchó los maullidos de los gatos cada vez más fuertes, parecía como si vinieran de la casa, entra, y todas las luces estaban apagadas, dice que los maullidos, se estaban convirtiendo en un chillido raro. Usó su linterna para encontrar el interruptor para encender las luces, y las logró encender, sin embargo, notó que el chillido venía de su habitación, fue tan aterrador. Escuchó ruidos en su habitación, estaba listo para irse, pero era su casa, así que no lo hizo, no quería que alguien o algo se metiera ahí. Entró en la habitación y vio a una mujer, y déjame decirte esto, cuando la describió se asustó tanto que sus ojos empezaron a ponerse súper acuosos, y podía ver claramente que se estaba asustando con solo el hecho de recordarlo. La mujer se dio la vuelta, cuando él enciende la linterna hacia ella, nota que la misma se parecía a una anciana, canosa, de pelo desordenado y demasiado flaca, casi como un esqueleto, uñas largas de aproximadamente 4 pulgadas de largo, y las piernas parecían mucho más largas de lo habitual. Mi tío salió muy asustado de allí, y menciona que podía oír a la señora corriendo tras él, corrió tan rápido como pudo con dirección a la casa de sus vecinos, que estaban arriba de la colina. Llegó a la casa de sus vecinos, y les contó todo, empezaron a rezar, pues eran muy religiosos. No podía llamar a mis abuelos porque no tenían celular. Se quedó allí, pero tuvo que regresar con su vecino y su hijo, para conseguir ropa limpia, tuvieron que portar un rifle que usan para los coyotes, y llevaron una cruz grande mojada en agua bendita, recalco nuevamente, eran muy religiosos. Se quedó allí por 3 días hasta que mis abuelos regresaran. Trató de llamar a mi mamá y a sus otros hermanos, pero como viven aquí en Estados Unidos, necesitaba una tarjeta para llamar internacionalmente. Los vecinos mencionaron que pudo haber sido una bruja, y ellos eran muy serios al respecto. La zona es conocida por tener avistamientos de supuestas brujas, no sé si algún guanajuatense reconoce este lugar, pero hay una montaña con una gran cruz blanca en la parte superior, lo había cuando yo estaba allí, que fue hace más de una década, pero estoy seguro de que no la quitaron. Mi tío estaba realmente conmocionado, pero la cosa es que mi abuelo siempre se burla de él al respecto, y siempre terminaban discutiendo. Mi abuelo tenía otro caso en el que dijo que vio a un gato con la cara de una niña. Esta es una historia que le pasó a un tío de mi papá, cuando él tenía alrededor de 18 años, falleció hace ya mucho tiempo y la historia fue contada hace muchos años, así que no recuerdo todos los detalles, pero aquí va. Su nombre era Roberto, Robert para la historia, no recuerdo el nombre del pueblo, pero tuvo lugar en alguna parte de México. Eran dueños de un pequeño edificio de apartamentos, y su casa estaba al lado. Dicho apartamento, que era solo un piso, y la casa, rodeaban a una pequeña plaza con una fuente de agua en el centro. Un camino pavimentado conducía a esta área. Una noche, todo el lugar decidió hacer una fiesta dentro de la plaza, pusieron mesas, sillas y un espacio para bailar. La gente que venía de afuera de la ciudad vino a visitarlos también, y algunos parientes de Robert se quedaron en su casa, lo que le obligó a dormir en un catre plegable en la sala de estar. Como la fiesta continuó, Robert notó a una hermosa chica de su misma edad, de pie, cerca de algunos de sus primos, misma la cual realmente se destacó porque llevaba un vestido rojo, con diseños de flores que corrían alrededor de la falda, algo que nunca había visto antes, así que decidió ir y presentarse. Los dos pasaron el resto de la noche hablando y bailando. Robert se dio cuenta de cómo todo el mundo dirigía la mirada sobre ellos, y pensó que todos los estaban mirando a los dos.
En algún momento, se sentaron junto a la valla que bordeaba el camino de entrada. Le preguntó si le gustaría algo de beber y ella dijo que sí. Se fue, él estaba consiguiendo algo de beber, y de repente se dio cuenta de que nunca le había preguntado cómo se llamaba. Cuando regresó a la banca en la que habían estado sentados, ella se había ido. Se puso de pie en la parte superior del banco y buscó entre la multitud aquel brillante color rojo. No había rastro de ella. Caminó alrededor de la plaza preguntando a todos si habían visto a la chica con la que estaba bailando, pero todos se reían de él. Entonces le preguntó a un primo del por qué se reían de él, y le dijeron que porque pensaban que estaba borracho y que había bailado solo. Bueno, él sabía que no estaba borracho y de que nunca había bailado solo, pero todos seguían diciéndole eso. Finalmente, la fiesta terminó, y todos habían burlado de él, y cada uno se fue por su lado. Robert entró en su casa, y se acostó en su catre, que estaba justo debajo de la ventana del salón. Se quedó dormido, pensando en la chica del vestido rojo. Según Robert, él se despertó en algún momento después de las 3 de la madrugada. Se sentó, y apartó la cortina, asomándose a través de las persianas. Miró hacia el camino de entrada, donde habían estado bailando. Allí, en medio del camino de entrada, estaba la chica, bailando sola, dando vueltas, y mientras lo hacía, ella también se dirigía a él. Por lo menos fue a 40 pies de distancia de él. Ella comenzó a hacerle gestos con la mano para que fuera hacia donde se encontraba ella. Robert retrocedió y se recostó en el catre. Por un momento pensó que estaba soñando, pero volvió a mirar hacia afuera. Ella todavía estaba ahí, bailando. Una vez más, ella se detuvo. Esta vez cuando lo miró, sus ojos se tornaron de color rojo. Por alguna razón Robert no podía apartar la mirada. Aquella chica empezó a caminar por el camino hacia la casa, pero se desvaneció. Mientras lo hacía, Robert saltó del catre, y agarró un crucifijo de la pared, y se volvió a recostar. De alguna manera, se quedó dormido. Hasta el día de hoy, él cree que bailó con el diablo. Una historia similar a la de la anciana sin lengua. En el tiempo cuando Nuevo León era rural. Cuando mi abuela era una niña, no sé, pero creo que tenía como 7 años, mi bisabuela acababa de tener a la hermana de mi abuela. El sol se estaba poniendo, y mi abuela estaba jugando cerca de un árbol, mientras mi bisabuela terminaba de lavar la ropa y tenderla. Mi abuela trepó el árbol, y se encontró con un pájaro enorme, casi de su tamaño. Ella lo miró por un instante, y entonces, escuchó al pájaro hablar. «Mira, tú». Mi abuela se quedó impactada, y lo único que pudo contestar fue «¿Qué?». El pájaro no dijo nada más. Mi abuela, aún sorprendida, bajó del árbol, pero no apartó la mirada del pájaro, que de igual manera, no quitaba la vista de ella. Mi bisabuela le dijo que se metiera ya a la casa porque se estaba haciendo de noche, y mi abuela sí lo hizo, pero no le dijo nada de lo que pasó, pensando que a lo mejor lo imaginó todo. En ese tiempo, mi bisabuelo trabajaba, y siempre llegaba ya tarde por la noche, así que solo eran ellas 3 en la casa, además de una perrita llamada Chaquiras. Cayó la noche, y llegó la hora de dormir. En ese entonces, dormían en el piso, y mi bisabuela ponía a la bebé en medio de ellas 2. Después de un rato, mi bisabuela se despertó, porque la perrita estaba ladrando, y se encontraba aporreando con algo. Ese algo, era el pájaro que había visto mi abuela en el árbol. Mi bisabuela tomó el machete y un palo, comenzó a darle golpes y machetazos al pájaro, quien trataba de llegar a donde estaba la bebé. A pesar de los machetazos, el pájaro parecía no recibir algún daño. Después de un rato, mi bisabuela logró sacar al pájaro de la casa. Este voló hacia el árbol donde mi abuela lo había visto, y comenzó a reírse a carcajadas. Mi bisabuela se quedó en el marco de la puerta, por si el pájaro intentaba meterse de nuevo, pero no lo hizo.
Horas más tarde mi bisabuelo llegó, mi abuela y bisabuela le contaron lo que había pasado. Él fue, sacó su revólver, y con una franela roja, salió a donde estaba el árbol, se paró debajo del mismo, amarró la franela alrededor de este, y comenzó a recitar el rosario al revés. Al terminar el pájaro cayó en seco, y ya en el suelo mi bisabuelo le vació los 5 tiros de su revólver, y entonces volvió a la casa. A la mañana siguiente, se encontraron con que el pájaro no estaba ahí, habían algunas plumas pero nada más. Tiempo después, se enteraron que en una propiedad cercana, una pareja que recién había tenido a su bebé, al despertar, en medio de ellos, se encontraba solo la piel, sin sangre, carne, ni huesos. Solo la piel.